Te va, Nazareno, gracias por atendernos. Te saluda Sergio Alcázar, estoy en compañía de Luis Nacho Canglini. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Nazareno? Buenas tardes. Contanos un poquito que uno está en el ambiente de la política, pero no conocemos en general los espacios. ¿De qué se trata Demos? Bueno, Demos es la conclusión o también el comienzo de un camino en la política de un grupo humano que se formó allá por el 2012, Ujú. que teníamos inquietud como nos ocurría a muchos, ¿no? Teníamos un gobierno de Cristina Fernández que avanzaba sobre nuestras libertades y nos organizamos a través de las redes sociales para decir basta, que queríamos una institucionalidad fuerte, un respeto a los derechos individuales, algo que en aquel momento estaba bastante en tela de juicio porque teníamos un gobierno populista fuerte con recursos y derivó obviamente en las conocidas marchas como el 13S, el 8N, el 18A. Pero con el tiempo nos fuimos involucrando más en la política partidaria Sí. y en esta oportunidad decidimos competir por la presidencia de la República y obviamente también por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y presentar candidatos a diputados nacionales a medida de lo posible en todo el país. Hoy estamos en 15 provincias y en la provincia de Buenos Aires estamos alrededor de 90 municipios ya con integrantes nuestros haciendo trabajo de campo. Nazareno, Eh, en este momento de auge de los libertarios con la figura de Milei, estoy viendo acá que es libertad para crecer. ¿Cuáles son las bases, los principios de tu espacio? Bueno, nosotros entendemos en primer lugar, así como muchos, ¿no? Como entiendo que ustedes también, representamos parte de esta sociedad argentina que está harta, pero tenemos un hartazgo que es racional. No podemos canalizar nuestras decepciones y nuestros enojos a través de un berrinche o a través de propuestas que son racionales, cerca del anarquismo, como lo venimos viendo, que en definitiva también las urnas están diciendo que tampoco eso se quiere, sino que realmente lo que tenemos que tener es un plan para salir adelante. Y ahí en Demos lo que nos hemos propuesto es hablar no solamente de la reforma económica que hay que hacer, sino tiene que tener un pilar geopolítico para poder llevar adelante lo que el país está necesitando hace rato. Y esto porque más de una vez cuando uno empieza a analizar las distintas propuestas, sabe que cuando tenemos que hacer una reforma tan grande, que tiene que tomar medidas tan difíciles, porque realmente la situación del país es difícil, corremos el riesgo de que las cosas no lleguen a buen puerto. Ujú. Y para eso necesitamos estar apoyados en el mundo libre, que en definitiva van a ser quienes nos van a ayudar a salir adelante. No nos olvidemos que desde el punto de vista de lo económico, en nuestro país tiene que haber una verdadera reforma del Estado. No se Sí. puede entender que el 20% de la fuerza laboral esté dentro del Estado y cuando el promedio latinoamericano es apenas del 9%. Sabemos que en el primer día de mandato tenemos que ir a una reforma, o por lo menos a una nueva regla laboral. Esto ya sea a través de una reforma a la ley de contrato de trabajo o una ley de promoción del empleo, y si se quiere y hay buena voluntad y diálogo, como es lo que nosotros proponemos, con las reformas a los convenios colectivos de trabajo, con un fondo de desempleo, terminar con la indemnización por despido y otras tantas cláusulas y normas que en definitiva hacen que no tengamos esa potencia que tiene nuestro país para generar empleo. Nos encontramos que obviamente entre eso, más los altos impuestos que tenemos y una gran cantidad de regulaciones que realmente son una verdadera traba a la creación de trabajo genuino, que es la verdadera preocupación de la gente. Hoy realmente nos llama mucho la atención ver cómo los medios se colocan en el centro realmente temas que son distractivos, pero que no solucionan los problemas que tenemos. Por ejemplo, hablar de dolarización o quemar el Banco Central no es algo que preocupe al ciudadano común. Lo que la gente quiere es trabajo, y un trabajo que realmente resulte en un sueldo potente para poder satisfacer las necesidades de la familia de cada uno. No nos olvidemos que tenemos un país que
tenemos más de 40% de pobres. Entonces, hablar de cosas que lo único que van a hacer o acaban siendo distractivas cuando la gente está pidiendo trabajo y seguridad, es no entender lo que nos está pasando en la sociedad. Ahora, continuando con lo de la reforma que planteamos, necesitamos ir a una nueva regla laboral, necesitamos una nueva ley de alquileres, tenemos que eliminar algunos impuestos para comenzar con las retenciones al campo. Obviamente, impuestos como la ley de cheque, que también sigue siendo hoy inconstitucional porque se había pensado excepcionalmente y hoy después, más de 3 décadas, 4, de su implementación original, no tiene ningún sentido, es de lo más distorsivo para la protección que existe. Y así nos pasan con 150 impuestos. Entonces, ustedes no se olviden que de los 160 impuestos que tenemos, 42 nacionales, 2 se recaudan el 97%, cuando en realidad tendríamos que por lo menos despedirnos de 30 impuestos que son solamente el 3% de la recaudación y focalizarnos en, primero, los que se recaudan, y segundo, necesitamos una baja importante, y para eso sí vamos a tener que acudir a nuestra agenda internacional. El mundo libre está pensando en Argentina no por su capacidad comercial, porque apenas representamos 0.3% del comercio mundial, cuando hace 50 años éramos el 3%. Hoy el mundo lo que quiere hablar es de geopolítica con nosotros. Quiere hablar de la pesca ilegal en nuestras aguas, en nuestro mar continental, quiere hablar de la Antártida, de las bases militares chinas en nuestro país, en el control del espacio aéreo para combatir al narcotráfico, en la hidrovía. Hoy tenemos al narcotráfico instalado en nuestro país porque no hacemos el control de la hidrovía que debiéramos hacer. Y así el terrorismo internacional. Realmente tenemos mucho para hablar con el mundo libre y vamos a encontrar allí el respaldo tanto en inversión como en préstamos para poder hacer la reforma que necesitamos. Nazareno, ahora siempre. Sí. Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Recién decías que en uno de los tantos puntos que tiene la plataforma de ustedes es la de eliminar o rebajar impuestos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se puede rebajar o anular impuestos sin achicar el Estado? Porque el Estado cada vez más grande, cada vez hay más gente que depende del Estado. Entonces, si le sacás los impuestos, le vas a crear un desfasaje importante. Bueno, precisamente por eso uno de los pilares de nuestra plataforma es la geopolítica. Es por eso que les decía al comienzo de nuestra charla, vos no podés encarar semejante reforma si no tenés la ayuda del mundo libre para hacerlo. Porque no nos olvidemos en definitiva que nuestro país, en lo que es la economía mundial, realmente somos hoy, de lo que éramos, somos un maxi kiosco. Entonces, si vamos a encarar las cosas, hay un antecedente. No nos olvidemos que durante la presidencia del presidente Macri, el Fondo Monetario y a través de los Estados Unidos, porque no nos olvidemos que finalmente son ellos a quienes estamos acudiendo frecuentemente para recibir ayuda, la financiación, el lo tuvimos. Cuando nosotros agotamos el crédito del sector privado, fuimos al Fondo Monetario y ahí se nos dieron los recursos para ganar más tiempo. Lo que pasa es que lo hicimos sin un plan. Y es lo que vemos, a diferencia de otros espacios. Nosotros estamos trabajando en este plan que necesita el país. Que vos no podés, en cualquier parte del mundo, querés abrir un kiosco, una verdulería o cualquier otro comercio y tenés que ir al banco con un plan. Y aquí estamos enviando 2x3 y cada vez con más frecuencia funcionarios que van a tratar de seducir al Fondo Monetario, en definitiva, antes era fondos de inversión, a cambio de nada. Y esta experiencia ha demostrado que termina fracasando. O lo que era peor, con el gobierno de Cristina, a pedirle dinero a Hugo Chávez al 15% anual. Entonces, es momento de que nos tomemos las cosas en serio, que trabajemos sobre la base de un plan. Es obvio que
como decían ustedes, con el Estado en esta situación no podemos salir adelante. Sí, es verdad, pero tampoco podés echar a la gente de un día para el otro, porque cuando hagamos las cosas tenemos que estar todos incluidos, pero eso se hace desde un plan. Por ejemplo, tenés que contemplar que si tenés el 20% de la fuerza laboral en el Estado, lo que vas a hacer es, no lo vas a echar de un día para el otro. Lo que haces es primero tomar la decisión de no contratar más a nadie, porque ahí en el camino hay gente que se jubila. También tenés que tener en cuenta que hay organismos que no pueden continuar porque realmente no cumplen una función que sea útil y que no necesariamente tiene que estar contemplada por el Estado esa función. Hay algunos casos en los cuales vos te vas a ahorrar dinero, pero lo tenés que reinvertir. Nosotros necesitamos, hoy como te decía, la gente está preocupada por la falta de trabajo y la calidad de trabajo que hay, pero también por la seguridad. No, y necesitamos policía sí, completar el concepto. Con buenos sueldos, con balas, con chalecos, con combustible para los patrulleros y también debidamente descentralizada, porque hoy no se te puede romper un patrullero en una punta de la provincia, por ejemplo, y tener que cruzar media provincia para arreglarlo. Sí. Y también tenemos que ser inteligentes, ¿no? Porque hay otra cosa de la que no hablan nuestros colegas y que aspiran a llegar a la presidencia, que cuando vos asumís, vos tenés que entrar solamente a ver el mapa del Estado y tenés 8.000 cargos ejecutivos o de funciones en el Estado desde el día primero. No que no vas a cubrir esos 8.000 de movida, son 3.000. Pero tenés que tener un gran diálogo con todas las fuerzas políticas, porque no es algo que uno lo pueda llevar adelante sin el diálogo correspondiente. El país lo tenemos que sacar adelante entre todos. Sí, eso es lo difícil. Eso es lo difícil, que entre todos los espacios políticos se den cuenta que de acá salimos todos juntos o no sale nadie. Hasta ahora no se ha logrado. Ustedes proponen una política así de choque, porque convengamos que ante la crisis institucional, y no solamente institucional, acá hay una crisis moral, por sobre todas las cosas, que se puede llegar que nos puede llegar a absorber en la próxima gestión de 23 al 27. ¿Ustedes están preparados ante esta contingencia? Porque no es la misma en el 2015, ni por supuesto la del 2019 y tampoco en esta. No, lo que estoy viendo es que se están repitiendo una especie de ciclo desde otro lugar, pero en definitiva se está repitiendo lo mismo en muchos aspectos como en el 2001. Pero digo desde lo dirigencial, nosotros no podemos quedarnos en esta perspectiva que tenemos hoy, que dicen, usted tiene que elegir entre los de antes, los de ahora, o esos que vienen a sacar a todos a patadas, porque sabe que no se va a ir nadie y te van a sacar a vos a patadas, porque la política es diálogo. Cuando decíamos que se vayan todos, no se fue nadie, y están repitiendo eso, pero desde otro lugar, pero es lo mismo en definitiva. La política tiene que ser tratada de una manera adulta, no como berrinche, adolescente. Esto Argentina necesita una solución seria y adulta, y para eso tenés que dialogar, y siempre sobre la base de un plan, porque también coincidamos que hay muchas discusiones últimamente que son sobre personas, no sobre ideas o medidas a tomar. Y cuando se hablan de algunas que dicen, no, pero acá fulano tiene un plan, no, es falso, están hablando de eslogans, porque cuando cada vez que se trata de profundizar, terminan siendo conceptos oscuros y no se habla con propiedad sobre el tema que se está analizando. Nosotros proponemos un plan y vamos a hablar con punto y coma de cada una de las medidas. Vos no me podés decir, bueno, si tengo que achicar el Estado y voy a pasar de 20 ministerios o 20 y pico que tenemos ahora, 23 a 8. ¿Por qué 8? Porque vos no te olvides que debajo de cada ministerio tenés secretarías de Estado, direcciones generales y después tenés un montón de organismos descentralizados. Entonces, plantearlo de esa manera es como mínimo insuficiente, por no decirlo hasta negligente en la forma de hacer las cosas. Tenemos que ser muy... Nazareno, ¿vos creés que la corpo política va a dejar que un espacio político
pueda llevar a cabo su plan de acción? No, acá se trata de consensuar y dialogar, porque, a ver, vamos a poner las cosas en su lugar. Hoy los gremios, cuando llega el 17 de octubre, tienen plaza copada por movimientos sociales, mientras los grandes referentes del sindicalismo argentino están comiendo los ravioles en su casa, mirando a los movimientos sociales por la tele. Lo que ha cambiado es el modelo de negocios. Entonces hay que sentarse con esa gente y decirles, señores, la Argentina que ustedes vieron crecer durante toda su vida ya no existe más. Los que tienen mayor problema de acceso al trabajo son los menores de 30 años, y ellos conciben la relación laboral desde otro lugar, que es mucho más dinámico, porque no se olviden que la mitad de los empleos de las profesiones y negocios que hoy conocemos, la mitad de ellos no van a existir más en los próximos 10 años, porque todo ha cambiado, porque tenemos nuevas tecnologías, tenemos una nueva forma de ver las relaciones humanas desde esa óptica, y el mundo del conocimiento ha progresado de una manera abismal. ¿Estamos preparados para ese desafío? Sí, estamos. Ahora los dirigentes tienen que estar a la altura de proporcionar el marco para que todo eso se lleve adelante. Entonces, en el caso del sindicalismo, está todo dado para que nos estemos a hablar de la Argentina que viene y hacer las reformas necesarias. Si en el medio habrá una negociación, habrá cosas que en toda negociación unos y otros tienen que conceder. Bueno, se puede hacer, pero no lo puedes decir, bueno, porque los voy a sacar a patadas, y no, vas a terminar mal, y desde el primer día, porque precisamente si vamos a usar este término de la corporación o la casta, son la corporación o la casta porque están hace mucho tiempo en el poder, y porque también significa que ellos estuvieron dialogando puertas adentro para poder conservarlo. Entonces, si vos querés hacer las cosas, solamente con el diálogo lo vas a poder hacer. Por la fuerza, nada. Para eso somos una república. El sistema está pensado y sabiamente para que todo sea en torno al debate. Y por eso no somos un Estado absolutista, y por eso nos acercamos al mundo libre. De ahí es que no queremos las relaciones estratégicas, no las queremos con países como China, que tienen campos de concentración donde van a parar ahí las minorías étnicas o el que piensa distinto. Comercio con todo el mundo, con China, con Rusia, con vos quieras, con Japón, con los Estados Unidos, Europa. Estrategia con el mundo libre, con todos los que piensan como nosotros y que valoramos la libertad en toda su expresión. Y de ahí tenemos las grandes posibilidades de hacer las cosas. Pero hagámoslo sobre el debate de ideas, de un plan. Hoy estamos viendo que nuestros dirigentes más conocidos solamente hablan mal de ellos. No, tenemos que ser adultos, hay que cortar con eso. No, hablemos de un plan, discutamos puntos de vista, pero tratemos de transmitirle a la sociedad esa tranquilidad de que el mandato que sigue al que está ahora va a ser para que las cosas sean mejores. Necesitamos recuperar esa esperanza. Demos bien a traer esa esperanza de vuelta, a decirle a los chicos, tranquilos, no se tiene que ir a ningún lado, vamos a hacer las reformas necesarias para que se queden y para que tengan la misma calidad de vida de esos lugares que hoy aspiran a irse. Tenemos todas las posibilidades, hay una nueva generación, venimos a reformar y a cambiar en ideas y en personas, es una nueva generación y estamos preparados para ese desafío. Bueno, Nazareno, es muy interesante haberte escuchado porque tenés una visión mucho más, como vos decís, racional, coherente, acordista, que en esta situación que nos tiene la política en los últimos tiempos, con la grieta, con posiciones tan extremas, y radicalizadas, con el diálogo prácticamente roto y reemplazado por la agresión rápida ante cualquier enunciado o discurso político, es bueno escuchar gente que entiende la política desde otro lado, en el cual podamos construir entre todos y no para un sector u otro. Pero que la vida misma es diálogo. Ahora bien, que esto no sea interpretado como un falso dialoguismo.
para que nada cambie. Eso claro que sí que no lo vamos a aceptar. Uno también en la vida, para muchas cosas, traza una línea y dice, a partir de ahora esto cambia o esto no se concede porque están en juego principios que están en la Constitución Nacional. Ahí sí, pero en el medio tiene que ser diálogo. Para eso tenemos un Congreso. Está sabiamente pensada nuestra Constitución Nacional como la gran ley que tiene que regir el destino de los argentinos. Ahora, no podemos hacer planteos adolescentes, no podemos exacerbar los ánimos, porque además, seamos honestos, estamos viendo los resultados ahora, en las últimas elecciones, y las posturas radicalizadas no son aceptadas por el electorado. Pero lo que sí la gente está esperando y con gran ansiedad y de una forma muy entendible, es que está faltando un plan. Y nosotros tenemos la responsabilidad como dirigentes de empezar a trazar ese camino. Necesitamos recuperar nuestra moneda, necesitamos tener una política en materia económica que esté a la altura de la situación. En esta situación que nos toca vivir es angustiante, pero porque no le estamos dando contenido a la política. Y es lo que nos falta, dejar de hablar mal unos de otros. Tenemos que hablar de soluciones.